Muy buenos días mis amados hermanitos, bienvenidos al devocional. Vamos a seguir explorando y navegando por el libro de Hechos. Es un libro muy interesante y hoy vamos a estudiar la vida de Apolos, que era un defensor de la palabra de Dios. Pero antes vamos a meditar en el versículo de hoy, que lo encontramos en Jeremías 29:13 y dice así: Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Jeremías 29:13. El profeta de Dios hoy te invita, porque Dios inspiró esta palabra para que busques del Señor, y que si lo buscas de todo corazón, lo vas a hallar. Y si hallas al Señor, vas a ser más que feliz. Vas a ser un ser bienaventurado. Pero hoy vamos a estudiar la palabra de Dios en el libro de Hechos. Hechos 18, capítulo 18, versículos del 24 al 28, y dice así la preciosa palabra de Dios. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Es interesante estudiar en el libro de Hechos, porque allí Lucas nos narra desde el capítulo 13 al 21 todos los viajes misioneros que Pablo había hecho por toda Asia y al final por parte de Europa, anunciando el evangelio de Cristo, hasta que fue apresado. Y del capítulo 21 al finalizar el libro de Hechos, habla de los últimos días de Pablo, que es el apóstol de los gentiles, o sea, de los que no somos judíos. Y en este camino misionero, Pablo hizo muchos discípulos, demasiados, y entre ellos estaban Priscila y Aquila, que escuchando hablar al judío Apolos, hablar sobre la palabra de Dios, sobre las escrituras, se dieron cuenta que por él haber sido discípulo de Juan el Bautista, aún le faltaba conocer más de Cristo. Pero hermanitos, aunque Apolos no era muy conocedor, él cumplía y él hacía la labor de hablar de la palabra de Dios a toda la gente y hablarle sobre Jesús. Priscila y Aquila se dieron a la tarea de instruirlo. Hermanitos, no importa que no tengas mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero hoy Dios nos invita a hablarle a la familia, que hablemos a nuestros amigos acerca de Jesús. Claro, esto si tú recibiste a Jesús en tu corazón, tendrías el Espíritu Santo en él y serías salvo. ¿No te gustaría llegar algún día al reino de Dios con ellos? En el camino irás aprendiendo más y más de Jesús e irás conociendo personas que te ayudarán, como Apolos, que recibió de Priscila y Aquila enseñanzas. Hermanito, yo te garantizo que entre más conozcas a Jesús, más te enamorarás de su palabra y valorarás más el sacrificio que Él hizo en la cruz. Entreguemos nuestra vida totalmente a Cristo. Paremos de agradar al mundo y a la carne. Dediquémonos más a las cosas del Señor y así tendremos un futuro más claro. Dios nos lo promete. Tendremos una eternidad rodeados de la presencia del Señor. Y recuerda, no estaríamos solos. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor: amado Padre que estás en los cielos, en esta preciosa mañana queremos darte gracias por la provisión de cada día.
por la provisión de alimentos, Señor, tanto físico como la provisión de tu palabra, Dios. Ayúdanos, Señor, a amarte con todo nuestro corazón, Señor, a buscar personas, Señor, que están perdidas en este mundo y que necesitan conocer más de tu palabra, Dios. Ayúdanos a hacer ese bálsamo, Señor, ese consuelo para las personas que sufren, porque esta humanidad te necesita a ti, Señor, más que riquezas y más que vanaglorias, Señor, necesitan más de tu amor. Necesitamos de tu salvación, Señor. Ayúdanos a ser precursores como Apolos, que sin conocer mucho, Señor, de ti, empezó a hablar de ti, a defenderte, a refutar con los judíos acerca del reino de los cielos. Haz que en nuestro camino aparezcan Priscilas y Aquilas, Señor, que nos van a orientar y vamos a conocer más de tu palabra, Dios. Guárdanos de la maldad de este mundo, Señor, y llénanos de tu paz, Señor, de tu fe, de tu amor, Padre amado. Te lo pido, Padre precioso, en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Sí, hermanitos, como Priscila y Aquila le enseñaron a Apolos, tú y yo vamos a encontrar en el camino personas que nos van a instruir cada vez más en el conocimiento de la palabra de Dios. Y te garantizo que va a ser muy placentero saber más de Dios, de su plan de salvación. Bueno, hermanitos, hasta aquí llega nuestro devocional y recuerda, apóyate en los ancianos, o sea, personas conocedoras de la palabra de Dios, personas de la fe. Dios te bendiga, hermanito.